Buenas noches. La crisis sanitaria y económica en nuestro país va para largo. Tenemos los peores datos en España y la salida no se vislumbra. Tenemos en nuestro país 300 contagios por cada 100.000 personas. Francia, en segundo lugar, tiene 185. A pesar del buen hacer de muchas personas y profesionales, solo la incompetencia y la irresponsabilidad de otros justifican esta situación. A pesar de que luego cada cual se cargue de razones para justificarse y que parezca el otro el culpable del sufrimiento y del destrozo. Nada más dañino que el empecinamiento y la mentira. Se dice con frecuencia que ya habrá tiempo para exigir responsabilidades, que este es el de encontrar soluciones, como lema para ir todos a una. Un buenismo que conduce con frecuencia a que no se aparte a los incompetentes ni se sancione a los irresponsables. Pero pasan más cosas en España, vaya si pasan. El Gobierno va a tramitar los indultos a los condenados por el Procés. No ha permitido que el rey asista a la entrega de despachos a jueces en Barcelona por primera vez. Y hemos visto imágenes acerca de los presupuestos, negociando para encaminar el futuro de España a Bildu y ERC con Podemos, cuyo líder culpa a la monarquía de los males de nuestro país y aboga por su modelo de república, lo que por cierto Felipe González ha considerado que abocaría a la destrucción de España. Bueno, el caso es que son muchas las cosas que ocurren, incluso fuera de los focos del coronavirus. Bienvenidos al debate. Muchas gracias a todos ustedes, espectadores, por seguirnos, por su confianza, a los compañeros de Popular Televisión y, por supuesto, a los invitados que son el alma mater, el motor de este espacio, de este programa. Esta noche, hoy, empezando una nueva temporada. Víctor Meseguer, bienvenido. Un placer. Bien hallado. Contigo. No se me ocurre nada mejor que hacer a esta hora que estar con tres buenos amigos como vosotros. Muchísimas gracias. Mariano Guerrero, un placer contar contigo. Muchas gracias por venir, por acercarte desde tu tierra, no muy lejana, pero bueno, has tenido que andar unos kilómetros e incorporarte a este programa. Es un placer contar contigo. Bueno, yo siempre, gracias. Yo considero esta universidad mi casa desde que vine hace ya muchos años, creo que algo así como 24, 25 años, a Murcia de una forma, diríamos que profesional, de la que nunca me he ido. Por tanto, podéis contar conmigo, yo estoy aquí feliz. Muchas gracias. Y Pablo Olesa, un placer contar contigo orgulloso, en esta tertulia. Me siento muy honrado de estar primero en este primer programa. Siempre hay un punto, este punto inicial, esperemos que sea una temporada muy productiva, muy buena. Y es un honor compartir mesa contigo, por supuesto, Antonio, pero también con Víctor y con Mariano. Oye, ¿en qué situación, en qué momento estamos ahora mismo? Yo recuerdo hace 2 meses se hablaba de qué momento estábamos, en las tertulias con vosotros lo analizábamos. Ha pasado un tiempo, ha pasado el verano, estamos ahí ya a mitad finalizando el mes de septiembre. Yo no sé si veis, en cuanto a la situación de salud, la percepción que tenéis, el médico Mariano, los demás no, pero la percepción la tenemos todos, cada uno la nuestra, tanto de lo que está ocurriendo en el sanitario como de la gestión que se ha producido, el comportamiento de los ciudadanos. Yo no sé si cómo lo veis y si ante esa situación que tenemos hay que tener paciencia o hay que ser dócil, hay que ser crítico. ¿Cómo estamos ahora mismo? Mariano, tu opinión. Yo creo que lo primero que hemos aprendido es que somos vulnerables, que somos los europeos y los españoles hemos vivido estos últimos años, estas últimas décadas en un estado de bienestar importantísimo, incomparable inclusive con los países de nuestro alrededor, con una sanidad que nos creíamos que era la mejor del mundo y así teníamos estos informes y no hemos dado cuenta de que nosotros, la sociedad y la sanidad han sido quebrantadas. ¿Por qué? Pues porque ha ocurrido algo que hacía mucho tiempo que no ocurría y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, porque no estábamos preparados, esto hay que decirlo, nadie mejora si no acepta que se ha equivocado. Por tanto, nosotros estamos en una segunda ola de una pandemia. La primera ola fue porque llegó sin saber inclusive cuáles eran los planteamientos ni etiológicos ni patológicos de esta enfermedad. La segunda ola no ocurre por esto, la segunda ola ocurre porque primero hay una serie de mensajes absolutamente
trasnochados. Es decir, como yo lo he dicho, inclusive en este plató, creo que en alguna ocasión, ¿cómo se puede hablar de nueva normalidad? Porque es que la gente entendemos la palabra normalidad. Y cuando el gobierno, que por cierto ya ha dejado de decirlo, yo dije, ¿por qué no dicen la nueva realidad en vez de decir la nueva normalidad? Los ciudadanos de la calle, no tienen, porque todo el mundo tiene su sentido, pues obviamente han pensado que estaba normal y por tanto han salido. Han estado haciendo cosas perfectamente durante 20 horas al día y 4 horas incumpliendo. Y con 4 horas que se incumpla una situación como esta, hemos vuelto a crear otra bomba biológica. Una bomba biológica en la que ahora no la podemos parar. O sea, todo lo que está pasando ahora, todos los confinamientos que se están haciendo, planteamientos, es para ver resultados a final de noviembre o como mínimo en los primeros días de noviembre. Lo que estamos viendo ahora es lo que ha ocurrido en julio y en agosto. Y en consecuencia, esto no se puede parar. Ahora son miles de ciudadanos todos los días infectados, todos los días con pruebas de PCR COVID positivas. La cantidad de ciudadanos que ya tenemos ingresados en los hospitales, las UCI de algunos hospitales llenas, y no se va a resolver. Es que esto hay que decirlo con claridad, no se va a resolver, porque ahora tenemos que pasar esta segunda ola. Y esto es fruto pues, de no haber hecho las cosas en condiciones por parte de las autoridades, de haber hecho un desconfinamiento terrorífico, no haber dado un mensaje claro a la población de que estábamos en una pandemia y que por tanto de normalidades no hay nada. La palabra de la nueva normalidad es terrorífica. En tercer lugar, la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Víctor. Pues hombre, después de hablar Mariano Guerrero, uno, sobre todo en un tema sociosanitario, tiene que decir amén. ¿Qué se me ocurre aportar? Pues me voy a ir al campo de las sensaciones, de la opinión, ¿no? Y de la opinión más o menos fundamentada. Mira, hoy teníamos una reunión con el Observatorio de la Familia, que es un proyecto que promueve el presidente Mendoza, y hablábamos de familia y pobreza económica y estructural y de la importancia que ha tenido la familia, por ejemplo, en el sostén de la familia, en el sostén de los miembros de la familia en momentos de crisis. Pues con el COVID me parece, llego a una conclusión parecida. Mira, Enric Juliana publicaba un artículo en el diario La Vanguardia que decía cuál era la diferencia entre lo que estaba pasando en Italia y de lo que pasaba en España. Italia fue el país con más contagios. España fue el país con la primera gran contaminación a nivel europeo y, sin embargo, sus cifras ahora son menores. Decía Enric Juliana, esto no es una idea mía, es de Enric Juliana, que en España los ciudadanos a ratos obedecen al Estado cuando fruñe el ceño, pero que en Italia obedecen a la familia. Que los italianos obedecen a la mamá cuando la señora pega un grito y dice «nadie sale de casa». Yo creo que el gran problema en la gestión de la crisis ha sido la gestión política, se ha politizado. Creo además que la centralidad de la intervención política ha impedido que otros actores sociales, como la familia, pudieran funcionar como filtro para paliar el crecimiento de la crisis, y creo que en este país, si tenemos que aprender una lección de Italia, por ejemplo, es dar mayor protagonismo a las familias en la gestión de la crisis. Porque los políticos han demostrado que tienen fallas. Yo padezco una cierta perplejidad y cierta disonancia cognitiva, y me explico. Por un lado, por los ambientes que yo me muevo, desde esta universidad al vecindario en el que vivo, veo que la gente, de manera estricta, rotunda, permanente, constante, aplica las medidas que se nos han enseñado. Se lavan las manos, llevan mascarilla a rajatabla y mantienen el distanciamiento. Por eso a mí, cuando leo los datos y me doy cuenta que España es el país de Europa Occidental con más casos por cada 100.000 habitantes y que de las 10 regiones con más casos de Europa, 9 son españolas, en cierta manera me quedo un tanto atónito. Porque, por ejemplo, en Suecia nunca hubo confinamiento y nunca han llevado mascarillas. Y, sin embargo, no tienen este auge de la epidemia. En Bélgica, que tiene incluso más casos por cada 100.000 habitantes que España, no se llevan mascarillas. En Gran Bretaña son muy reacios a llevar mascarillas y otras cosas. En España, que yo sí veo concienciación, yo lo percibo cuando uno va a comprar a Mercadona, que la gente va con su mascarilla, los jóvenes, los niños, veo cómo el colegio de mi hijo se han organizado. No me explico
esta galopada de la epidemia. Todavía me cuesta, por eso esa perplejidad. Ahora, quizá lleva mucha razón Mariano, que lo que estamos viendo ahora es el resultado de un periodo determinado que pasó anteriormente. Y no comparto con Víctor que los españoles seamos tan desastrosamente anarquistas y anárquicos. Yo creo que eso lo estás diciendo tú. Bueno, en cuanto no cumplir, digo que obedecen al Estado. En cuanto no cumplir la normativa. Yo he percibido siempre en todo nuestro entorno una seriedad para las cosas, para cumplir con la normativa, una preocupación intensísima. Pablo, Entonces, no me explico cerrando Pablo, por qué España es víctima de esta galopante pandemia. Pablo, lo has entendido mal. Yo estaba haciendo una apelación a una cosa que se denomina principio de subsidiariedad, que además tampoco es mío, esto es de León XIII y de la doctrina social de la Iglesia, que viene a decir que todos somos corresponsables en el bien común y que todos tenemos un papel. Con lo cual, me parece la pandemia un tema tan importante, demasiado importante como para dejarlas en manos de los políticos. Y creo que instituciones intermedias, grupos intermedios, fundamentalmente la familia, tienen un papel ahí. Es lo que reivindico. Yo no he hablado de anarquía. Mariano, sobre esas evoluciones de las curvas, a mí me llama la atención, yo creo que muchos ciudadanos, que hace unos meses evolucionaban dos curvas de manera paralela. El número de personas afectadas, infectadas, iba creciendo y al mismo tiempo el número de personas fallecidas. En estos momentos tenemos muy alto, sigue ascendiendo la curva de personas infectadas, sin embargo, las personas fallecidas ha caído mucho, es un número relativamente bajo, dramático, evidentemente, pero más bajo. Yo no sé, la lectura es que tenemos más infectados porque se hacen más pruebas, simplemente, o es porque antes habían fallecido porque los grupos vulnerables, como las personas mayores y demás, estaban más expuestas y ahora están más protegidas. ¿Qué está pasando ahí, en esa aparente confusión de datos a la que también aludía Pablo? Muy interesante. Yo le quería decir a Pablo, la gente de la calle, todos, nosotros, uno mismo, cuando vas al supermercado, como va todo el mundo con mascarilla, parece que no ir con mascarilla te la tienes que poner. Pero es que yo lo que planteo es que hay que tener esa actitud las 24 horas del día. Y entonces yo creo que tenemos una actitud en diferentes planteamientos cuando vamos a un sitio, cuando vamos a otro, cuando vamos al colegio, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a... Pero no, es que tiene que ser todo, porque luego de vez en cuando te encuentras que se van a la cafetería a tomarse un café. Y se van a la cafetería a tomar un café y ahí ya se ha roto todo lo que tú has hecho en las otras 20 horas. Ya se ha perdido. Entonces, eso es el gran problema. La primera crisis fue una crisis de falta de planificación. Nos pilló a todos mirando para otro lado. Y por tanto, la responsabilidad era política porque debería haber habido un planteamiento de salud pública en este país. El país con el mejor sistema sanitario de Europa no puede estar exenta de tener un sistema, una normativa que establezca el tema de la salud pública. Pasada esa situación, con sus 48.000 muertos, que eran 20, y aquí dijimos un día que eran 40 y tanto, y ahora al final nos han corregido con un 10% a más, lo dijimos. La segunda crisis ya es diferente. La segunda crisis es diferente, porque ya ahí ya la responsabilidad sigue siendo política, y lo he dicho ya varias veces, ahora esta tarde inclusive, esa maldad de la nueva normalidad, pero ahí ya hay una responsabilidad ciudadana. Ahí ya claramente tenemos que asumir que los ciudadanos no han estado a la altura de las circunstancias. ¿Por qué ha pasado? ¿Con esto qué ha pasado? Pues como con los accidentes de tráfico, que siempre piensas que le va a pasar a otro. Y esto no es una broma, esto es muy serio. Es que los informes que están saliendo de las universidades americanas, de la Johns Hopkins, dicen que en España puede llegar a haber 78.000 muertos si no se toman una serie de medidas. Y en consecuencia esa serie de medidas las tenemos que tomar todos y cada uno en nuestro propio entorno. ¿Hay más infectados ahora? No. La curva es totalmente diferente, por dos razones. La primera, porque ya hay gente que cumple, y segundo, porque tenemos un sistema sanitario que ha hecho un esfuerzo brutal. De una enfermedad que no conocíamos, hablábamos de una neumonía y luego resulta que eran hemorragias pulmonares. No olvidemos que el 50% de los pacientes que están en la UCI han tenido una trombosis pulmonar, que eso no se lo imaginaba nadie que podía haber ocurrido. Conocemos mucho mejor la enfermedad, hemos ensayado, la investigación ha sido brutal lo que ha ocurrido, todavía faltan muchas cosas, pero vamos, del mes de marzo al mes de septiembre es absolutamente otro mundo.
Pero hay una cosa muy importante. Cuando uno se va al registro de mortalidad oficial de este país, que es lo que hay que mirar, no lo que te cuente alguien, los más afectados son los mayores de 75 años. El último registro se hizo antes de ayer. Yo me lo he mirado y efectivamente es verdad. Los mayores afectados son los mayores de 75 años, el segundo afectado de 65 a 75, y hay 3 momentos en los que hay exceso de mortalidad. Hay un exceso de mortalidad desde marzo hasta mayo, hay un segundo exceso de mortalidad en junio y ahora hay un exceso de mortalidad en los últimos 15 días. Vamos a ver, has hecho referencia a Italia, por ejemplo. Vámonos un instante. Hemos podido tener una conexión con un estudiante, ya es egresado, un chico italiano que estudió aquí en esta universidad fisioterapia, y cuando se supo que en Italia, en su país, había problemas graves, decidió irse allí, irse a Italia y ofrecerse en un llamamiento que hubo para trabajar, para echar una mano en los hospitales a personas afectadas por COVID. Se trata de Marco Albani. Marco, encantado de saludarte y cuéntanos cómo está la situación sanitaria ahora mismo allí en Italia. Hay muchas personas que siguen infectándose, fallecimientos. ¿Cuál es la evolución? ¿Cómo está en Italia ahora mismo? Buenos días. Pues la situación de momento es estable. Tenemos 46.000 personas afectadas, confirmados, y casi 200.000 sospechosos. ¿Qué medidas de seguridad se mantienen ahora mismo? No sé si vais por la calle con mascarilla, a la hora de estar en los trabajos, en el interior, distancia. ¿Qué se os pide ahora mismo en Italia? Y el distanciamiento social de 1 metro, 1,5 metros mínimo, dependiendo también de la región, hay un poco normativa diferente. Y dependiendo también del tema de la regla sanitaria, de cómo persiguen la regla sanitaria a la persona, hay más rebrotes. Uh-huh. ¿Y se cumplen? ¿Hay indicaciones por parte de las autoridades estrictas o no? ¿Y luego los ciudadanos las cumplen o es laxo el cumplimiento? El grande problema lo han encontrado sobre todo en la costa. Digamos que el clima marítimo quizá deja a la persona un poco más libre y que como si no pasaría nada. Uh-huh. Mientras que en la montaña son más estrictos y siguen más las normas. Uh-huh. Oye, para acabar, Marco, ¿cómo está siendo tu experiencia profesional? Yo no sé si cuando te preparaste para estudiando fisioterapia podías imaginar que te ibas a ver trabajando en una situación con esa crisis sanitaria. ¿Cuál ha sido tu experiencia allí, no sé si en los hospitales o en los centros de salud? ¿Cómo lo estás viviendo tú personalmente? Actualmente estoy dentro de mi normalidad, entonces enmascararse y eso no me da ningún peso. Pero en marzo tengo que decir que tenía mucho miedo y enfrentarse con la realidad del hospitalaria dentro del servicio, así todo con mascarilla y lleno de protecciones, me daba un poco la sensación de ser como en un videojuego, digamos, o bueno, una película. Uh-huh. Y fue traumático porque yo era 4 años que no estaba dando enfermería. Entonces, a la primera vez que me dijeron, bueno, tiene que coger la vena a esa persona porque está muriendo, fue, digamos, traumático. Uh-huh. Es un trabajo muy vocacional, sin duda alguna. Y bueno, ojalá que ese tiempo que pasaste aquí en España y en la UCAM pues te sirviera para formarte. Seguro que sí, no sé si lo echas de menos, esa estancia aquí en España, en Murcia. Pues la España la he hecho de menos siempre porque, bueno, los hermanos españoles son únicos. Y cuando he escuchado también que los rebrotes aumentaban allí, estaba muy preocupado. Uh-huh. He dejado una parte de corazón allí. Uh-huh. Marco, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en tu trabajo. Y enhorabuena por la vocación. De nada, gracias. 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 Hasta luego. Víctor, ¿qué te parece ese testimonio, lo que está ocurriendo ya en Italia? Bueno, tranquilidad, se ha normalizado la situación, compromiso
por parte de gente que tiene una vocación tremenda? Pues yo creo que es un testimonio para sacar lecciones aprendidas y para aplicar también nosotros. Yo creo que ha hecho un esfuerzo de pedagogía importantísimo este joven, que además estudió en la casa. En definitiva, es decir, yo insisto en que para mí hay 3 caminos hacia el futuro en esta crisis. Primero, lo decía Mariano, la responsabilidad ciudadana. Bien sea de las familias, de las estructuras intermedias, responsabilidad ciudadana para que sigamos de verdad, hagamos propia todas esas recomendaciones para salir de esta crisis y para evitar el avance de la pandemia. Segundo, pedirle a nuestros políticos que empiecen a ganarse el sueldo. Mirad, yo no creo que haya banderas que puedan tapar su vergüenza, que se dejen de bandera y se pongan a trabajar un día de esto si les parece. Y luego algo en lo que Mariano también ha hecho pedagogía y me recuerda un poco lo que decía este chaval, y es invertir en prevención y salud pública. Nuestra sanidad debe reconvertirse de un modelo correctivo y asistencial a lo que siempre quiso ser, un modelo sociosanitario y anticipatorio. Yo tengo una pregunta, y me fastidia porque la pregunta la haces tú, pero tengo una pregunta a Mariano. Me da la sensación que con lo que está pasando en los sistemas de atención primaria en este país, me decía un amigo, no sé si con razón o no, un amigo del ámbito sanitario, que podemos estar rebajando o anticipando la edad de mortalidad en 10 años. Sencillamente con la falta de atención a los servicios de atención primaria. No son temas menores, pregunto eso yo y mi ignorancia, Mariano, es absoluta. Sí. Se lo explicamos a los alumnos de quinto de medicina en esta universidad y lo explicamos en las clases de los másteres que llevamos haciendo toda la vida desde que esta universidad es universidad. Los servicios sanitarios influyen sobre la salud en un porcentaje. Cuando en el año 78 del siglo pasado, que fue el año que yo terminé la carrera, el señor Lalonde, que era ministro de Sanidad de Canadá, que era uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo en aquel momento, hizo un informe en el que los servicios sanitarios solamente aportaban el 11% de la salud y el resto de la salud poblacional no tenía nada que ver con los servicios sanitarios. Aquello fue pues, una cosa súper criticada. 30 años después, pues ya no decimos que el 11%, ya decimos que el 30%, porque hemos ganado en supervivencia, todo el desarrollo de la oncología, todo eso ha sido muy importante. Los servicios sanitarios son fundamentales y crean una expectativa de vida muy, muy importante, pero la salud es un bien individual y cada uno tenemos que cuidar de nuestra salud. Y por tanto no echemos la culpa a los servicios sanitarios de que no llevemos la alimentación adecuada, no hagamos lo que no tenemos que hacer, ganemos peso, tengamos hábitos no saludables, es decir, toda esta serie de cosas, con independencia de que luego hay algo que hasta ahora no podemos manipular de una forma clara, que es la genética, que también se hará. Más del 50% de nuestra salud depende de nosotros, de cada uno de nosotros, y no en la pandemia, en la vida habitual. Lo que comes, lo que te mueves, lo que haces, lo que no haces, todo eso es salud, como es tu trabajo, porque nosotros hemos ganado una expectativa de vida y hemos ganado muchísimas cosas, pero no ha sido porque hayamos tenido un sistema sanitario excelente, que lo tenemos, aunque ahora esté viviendo momentos malos, sino porque han mejorado las situaciones laborales, han mejorado las viviendas, han mejorado la educación, han mejorado la comida. Es decir, yo cuando les digo a los alumnos, ¿cuál es el sistema, cuál es el aparato, utilizo un término muy coloquial, que más ha influido sobre la salud de la población? Y la gente enseguida empieza a pensar, el TAC, la resonancia, el no sé qué. Y yo siempre digo, pues estáis equivocados, el frigorífico. Porque es que el frigorífico significó que la gente ya dejó de comer comida medio podrida. Y cambió totalmente la sociedad cuando hubo frigoríficos. Y los niños ya no se morían, porque los niños tenían la alimentación refrigerada, porque ya se hacía, cuando se empezó a explicarle a las mujeres pues cómo había que hervir las cosas, cómo se tenían que cuidar, todo eso es muy, muy importante. Muchas gracias, profesor. Hemos hablado de Italia y me voy a ir incluso al origen, a China, porque vamos a ver una imagen que es de estos días, de la semana pasada, y que además Pablo también va a participar activamente. Esto que están viendo ustedes es un máster, son alumnos de un máster de la Universidad Católica en China, y esa imagen es de ahora, esa es de la semana pasada y se va a volver a producir esta semana. Además,
demostrar esa labor de internacionalización de la Universidad de nuestra tierra, de la región de Murcia, llevar Murcia por tantos sitios, es que, fíjense ustedes, distancia social, no hay, mascarilla, no hay, y solo me parece que veo una chica o un chico por ahí. ¿Pero por qué? Bueno, pues vamos a ver una cosa. Nos vamos a ir hasta China y nos van a contar qué está ocurriendo allí ahora mismo en China. Vamos a saber lo que ocurre en otros lugares del mundo y además en algún lugar muy, muy especial, como es China. Nos vamos hasta Pekín en concreto, porque allí nos atiende Cristina Villar. Ella vive en Pekín, es una española que es profesional del mundo de la empresa y reside en China desde hace 7 años. Cristina, para empezar, muchísimas gracias por atendernos, por abrirnos este hueco allí en Pekín, en donde estás trabajando, y me gustaría que nos contaras, Cristina, cuál es la situación sanitaria en estos momentos en cuanto al nivel de personas afectadas, fallecimientos, si hay hospitales colapsados o no. ¿Cuál es la situación sanitaria allí en China? Pues actualmente la situación a nivel sanitaria está totalmente controlada. Según fuentes oficiales del gobierno, la epidemia se puede decir que está bajo control. A niveles de infectados, según fuentes consultadas este lunes, aproximadamente hay 2.770 personas, de las cuales 2.600 han sido dadas de alta, y quedarían en los hospitales unas 170 personas, 2 de ellas en estado grave. Todas estas cifras realmente son provenientes de casos importados. Ya no hay ningún tipo de contagio local desde hace por lo menos 2 meses, y lo que se hace es controlar mucho. Hay fuertes medidas sanitarias a la hora de entrar en el país. No hay fallecimientos, como te decía, desde hace algún tiempo. Asintomáticos, unos 400 personas en el país que siguen vigilancia domiciliaria. La verdad es que son datos bajísimos. Además, estamos hablando de la población de China, bajísimos. Sí, y a veces, en países occidentales, por ejemplo aquí en España, mucha gente dice, oye, pero ¿son reales? ¿Serán reales los datos que dan? Tú realmente lo vives, ¿no? Que eso es así, que esa situación sanitaria está controlada ahí en China, ¿no? ¿Lo ves? Sí, sí. En cuanto a las cifras globales, ahí te diría que efectivamente hay que mirar las cifras con cierta perspectiva, pues porque China en general no es muy transparente. Pero en cuanto al hecho de que la pandemia y que las cifras actuales estén controladas, yo creo que sí es cierto, porque en el momento en el que hay un pequeño rebrote, como hubo en un mercado de Pekín en junio, básicamente se volvió a paralizar la ciudad, la gente se le pedía que no saliera de casa, teletrabajo, y son medidas que toman de manera muy drástica. Entonces, a mi entender, es que si estamos haciendo vida normal es porque realmente ya no existe, prácticamente está controlado. Sobre todo se ha descartado que haya contagios locales. De hecho, hemos visto imágenes a veces en los medios de comunicación, incluso una imagen que hemos visto nosotros de una titulación que esta universidad, sí, que esta casa, la UCAN, ha puesto en marcha en China, donde hemos visto un salón de actos repleto de estudiantes, sin mascarillas, sin distancia social. ¿Cuál es la vida social que se está produciendo y económica, ¿no? No sé si hay actividad en los restaurantes, en los bares, si hay desplazamientos, viajes. ¿Cómo es la actividad económica y social en estos momentos allí en China? Pues la vida, el día al día cotidiano se ha vuelto prácticamente, yo diría que al 100% de la normalidad. La gente va a trabajar a las oficinas, fábricas abiertas, colegios, universidades, restaurantes a tope, nivel de ocio también, teatros, cines. Sí que es cierto que en Pekín hay cierto nivel de restricción con afmitado en algunos casos, porque es la capital y tienen más miedo. Pero en el resto del país, por lo que yo también he visto por imágenes, ya se ha levantado la restricción del uso de la mascarilla y del distanciamiento social, y en Pekín poco a poco estamos volviendo también a la normalidad. Por lo que dices entonces, Cristina, el control es para las personas que viajan, que intentan entrar a China, que viajan desde fuera, por ejemplo, desde España, ¿es así, no? Sí, sí, efectivamente. O sea, China lo que ha hecho ha blindado el país para evitar los casos importados y que deriven en un contagio masivo de la población. Entonces, actualmente, y esto es noticia de ayer, día 23, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha permitido que extranjeros puedan entrar a China de nuevo, siempre que tengan en posesión un permiso de trabajo y siguiendo unas medidas sanitarias estrictas. Es decir, necesitas primero salir del país con la PCR negativa, que tienes que mandar al consulado chino en Madrid para que te certifique que esa prueba es real.
la presentas a la entrada en el avión para embarcar. Al bajar en China, en el mismo aeropuerto, te realizan otro test. Si este test también es negativo, tienes que pasar una cuarentena de 14 días en un lugar designado por el gobierno que suele ser hoteles. Para concluir, Cristina, ¿qué medidas de control, de distanciamiento, de seguridad se aplicaron? Imagino que serían muy estrictas para que hayan dado ese espectacular resultado, y no sé si alguna permanece todavía a día de hoy. Pues efectivamente, o sea, las medidas que se tomaron fueron bastante drásticas y estrictas. En una primera fase de la epidemia, el uso de la mascarilla era obligatorio en todos los ámbitos, tanto en sitios cerrados como en sitios públicos, en la calle. Al mismo tiempo tomaban la temperatura, incluso para entrar en tu propia casa. En las entradas de las comunidades de vecinos había toma de temperatura, así como farmacias, en cualquier sitio donde se quisiera acceder. Y luego también estrictas medidas de confinamiento en aquellos lugares donde había algún tipo de rebrote, como fue el caso de Wuhan y posteriormente como han podido ser otros pueblos, comunidades de vecinos, ciudades. En el momento en el que había un rebrote, confinaban totalmente el edificio entero o la ciudad o lo que fuese en este caso. Y se han ido quitando progresivamente a medida que la epidemia se ha ido superando, y actualmente ya casi no queda ninguna. Como te decía antes, quizás creo que solamente Pekín, por ser la capital, hay mayores restricciones y es necesario igual el uso de mascarillas en reuniones o en sitios cerrados o en algún tipo como centros comerciales, teatros o cines. Todavía hay algunos casos en los que sí, pero poco a poco ya se están levantando y actualmente se puede decir que casi no hay medidas Pues, Cristina de control de la epidemia, porque se considera superada y los casos que vienen de fuera pues están aislados, con lo cual en teoría está controlada la epidemia. Bueno, epidemia superada, algo que andamos muy lejos todavía aquí en España. Cristina, muchas gracias por atendernos. Todo bien, ¿verdad? Poco a poco. De salud allí, ¿verdad? Todo fenomenal. Muchas gracias a vosotros. Sí, de momento aquí todo bien, volviendo a la normalidad. Un poco extraña, pero volviendo a la normalidad. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Nada, yo no sé si os sorprende. O sea, hemos superado, ya no existe la crisis sanitaria, no existe la pandemia en China. Es extraordinario porque, en primer lugar, yo hoy no debería estar aquí, debería estar en China. Porque ¿por qué? Porque como acabas de mostrar, a ese grupo de 150 personas aproximadamente, desde mañana al domingo le voy a estar dando clase. Como no puedo viajar porque no es recomendable por motivo sanitario, va a ser una serie de charlas online. Es extraordinario ver ese grupo de gente reunido, casi 200 personas, sin mascarillas, apretujados, juntos, abrazándose, tocándose, ¿no? Y eso nos lleva a una cuestión. Hacemos el feedback y recordamos que en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, se empezó a percibir, incluso por satélite, como los parkings de los hospitales se colapsaban. Y a partir de ahí, la respuesta del Estado chino fue estricta, fue sin concesiones y llevó a todo el mundo en esa ciudad y en ese estado a un confinamiento policial, a un confinamiento de tipo policial. Pero hoy en día, 3 meses después de los primeros episodios de esa extraña neumonía en China, a los pocos meses 170 economías del mundo estuviesen ya contagiadas y en recesión las economías, hoy ¿qué es lo que apreciamos? Un país de 1.300 millones, el país más poblado de la Tierra con la India, ha superado la pandemia sin vacunas, sin tratamiento médico, por lo tanto, que científicamente destruya el virus. Su economía está ya creciendo, es la única economía del mundo que va a crecer este año al 3%, y con la misma disciplina con la que los chinos fueron al confinamiento, se han lanzado a resetear la economía y a lanzarla de nuevo. Me parece que es oportuno señalar lo que pasó ayer en Naciones Unidas, porque, como sabéis, se celebra el 75 aniversario de esa organización mundial que reúne a todos los estados. Se hace en Nueva York por primera vez, los speeches de los presidentes se hacen por videoconferencia, y ahí ha habido una serie de unos encontronazos muy fuertes, muy duros entre Donald Trump y el presidente Xi Jinping, y Donald Trump ha lanzado esta idea. China debe reparar financieramente los daños que causó el virus. Hacemos a China responsable del mal que, digamos, se extendió por el mundo y de no avisar a tiempo, con prematuridad, cuando el virus se detectó en China. Eso da para un conflicto geopolítico largo. Hay dos cuestiones que me gustaría que comentarais. Una es si os sorprende, es que es sorprendente, ¿no? Cualquiera que nos vea o que la haya visto y dice,
se ha superado, aquí se considera superado el coronavirus. Y es un poco, te descoloca, a mí por lo menos me descoloca, ¿no? Y luego otra cuestión sobre el otro testimonio. Decía el chico con el que hemos hablado su experiencia que ha tenido una vez que ha terminado allí en Italia. Yo no sé, Mariano, también, tú como docente, la importancia de que los estudiantes de los últimos cursos de medicina o de enfermería, que en algún sitio, aquí en la región de Murcia también, se dijo no es adecuado que hagan las prácticas, se paralizó, ahora se han reactivado, incluso, no sé si hasta incluso durante la pandemia, si era bueno dejarlos al margen para que no corrieran esos riesgos o no, ¿cómo lo veis? Esa experiencia profesional, humana, vocacional y el tema de las medidas en China. Voy a empezar por lo de las medidas de China. Estamos en una pandemia. Una pandemia significa que hay un número de casos determinados de una enfermedad en 2 continentes. Por tanto, yo me alegro muchísimo de lo de China. Creo que, aunque hay muchas dudas sobre la etiogénesis del virus y tal, de eso no vamos a entrar porque es un tema muy complejo y que probablemente necesitaremos muchos años para aclarar esta cuestión. Yo me alegro, pero China, aún así, debe de seguir las líneas de la exigencia absoluta de todo eso. No solamente lo que están haciendo, sino más cosas inclusive todavía. ¿Por qué no? Porque es un país muy grande, es un país tremendamente extenso, con tantísimos millones de personas, en circunstancias muy, muy diferentes. Y en cualquier caso, pues es muy probable que en algún momento determinado, en algún sitio determinado, quede algún resto del virus y tal. Por tanto, es que no estamos en una enfermedad, no estamos en un foco, estamos en una pandemia. Por tanto, una pandemia significa el mundo. Y en consecuencia, todos tenemos que estar en esa cuestión. ¿Y la práctica? Es verdad que en la India, que en China nadie ha dicho hemos vencido el virus, cosa que sí que hemos dicho en este país. Y en referencia a las prácticas voy a ser muy breve. Me parece que se ha perdido una oportunidad de oro, porque la medicina es una carrera vocacional y los estudiantes de medicina deberían de haber estado en los hospitales haciendo, viendo, ayudando. La medicina no solamente cura, alivia y consuela. Y los estudiantes podrían haber estado haciendo cosas y haber aprendido eso tan importante de la medicina, que es estar al lado del enfermo, cuando ves que no puedes hacer nada más que cogerle la mano. Yo creo que es una oportunidad que no van a poder tener nunca más, porque por mucho y bien que se explique en las facultades de medicina, la vivencia de haber vivido eso en esos momentos, me parece tremendo que se les haya arrebatado a los... No sea para sanarlos, porque no había... Para estar allí, para verlo, porque esos son esos valores de la medicina, esos valores ancestrales de la medicina, de esa medicina troncal. El primero, cuando me pregunta la gente, ¿tú qué eres? Yo digo, yo soy médico. Yo no digo que soy alergólogo, inmunólogo, no sé qué. Yo digo, yo soy médico. Yo soy médico. Y a estos chicos jóvenes, esas experiencias les iban a ayudar para toda su vida. Cualquiera que hubieran hecho la especialidad que hubieran hecho, esa vivencia de estos meses, de estar ahí en los hospitales como parte del equipo, de ese planteamiento comunitario de ayudarse unos a otros, me parece, yo lo he dicho bastantes veces últimamente, y lo digo con mucho respeto, porque bueno, tampoco quiero que nadie se sienta mal, pero me parece que se les ha quitado a esos chicos y chicas esa oportunidad tan extraordinaria de haber vivido, aunque hubiese sido llevando pacientes, ayudando, dando la mano, recogiendo paquetes, lo que sea, pero haber estado ahí, sacarlos, yo pienso, y por supuesto con todas las medidas de seguridad, sin ninguna duda, pero los estudiantes de medicina son los médicos del mañana. Y en consecuencia, esos médicos del mañana, los médicos de dentro de 3 o 4 años, no digo los estudiantes de primero de medicina, estoy hablando de estudiantes de cuarto, quinto, sexto de medicina. No sé si con esto molesto a alguien, pero de luego yo personalmente creo que se ha perdido una oportunidad de oro. Víctor. Fíjate, yo en la intervención de Cristina yo la conozco porque fue alumna mía hace 12 años, en la escuela Julián Besteiro. Mira, China habla desde un país que es una dictadura. Por cierto, con la actualidad española es una república dictatorial, igual el ejemplo que tiene Podemos, ¿vale? Si es ese, de luego, o cualquier otro, no tengo yo mucho interés en seguirlo. Es peor, efectivamente, hablaremos de eso, es bastante peor. Pero mira, yo creo que no hace falta la receta china,
En China no hay juicios, en China no hay garantías, no hay derechos fundamentales. En China hay muy pocas cosas que se vincule a la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y luego carecemos de la información básica. Es decir, lo que conocemos, lo que el gobierno chino quiere que conozcamos. El problema aquí es que conocemos la realidad que iluminan los focos, pero no tenemos idea, quito el adjetivo, no tenemos ni idea de quién maneja los focos. Yo prefiero un país como el nuestro, donde se busque a los expertos de verdad, no expertos politizados, donde los expertos de verdad nos señalen cuál es el camino a seguir, con toda la dureza que eso significa, porque mira, hablar de la pandemia en caliente es muy complicado. Yo creo que los 4 que estamos aquí conocemos gente que ha estado enferma, conocemos gente que ha vivido el confinamiento con mucha angustia, porque el confinamiento no todo el mundo lo hemos vivido igual, conocemos gente que ha perdido allegados, conocemos gente que el COVID le ha truncado su vida mandándolo al desempleo, pero sobre todo creo que hay algo que compartimos los 4 que estamos aquí. Y lo decía Mariano al principio, no vivimos solos, vivimos en sociedad. Y al final todo repercute en todos, no solamente sanitariamente, sino económicamente y a nivel familiar. Con lo cual yo creo que este país, la lección, el camino a seguir no es el chino, sino es el de la corresponsabilidad y es el de que la política sirva para orientar y no para manipular, que la política sirva para decirnos los ciudadanos a través de expertos independientes de verdad, y si queréis después amplío, que nos digan cómo operar, cómo hacer, cómo trabajar. Mirad, yo creo que hay ventajas. Ahora ya podemos saber, gracias a lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, quién está afectado, quién está infectado y quién no lo está. Sabemos qué tenemos que hacer para evitar. El virus es menos nocivo porque hay una parte de la ciudadanía que cumple las reglas. Vamos a seguir ese camino, vamos a profundizar y desde luego, Antonio, yo China ni lo quiero ni a efectos de transparencia y comunicación. Creo que son culpables de lo que está pasando en el resto del mundo. Informaron mal, tarde y nunca. Y segundo, sus medios para corregir la pandemia no son los míos. Bueno, has hablado de los focos. Yo decía al principio del programa que se nos han acumulado los temas, los iremos desgranando durante las próximas semanas necesariamente y además os invito a que participéis y colaboréis activamente en ello, desgranándolo. Hablando de los focos, muchas veces los focos están ahí en el coronavirus, en el tal, en la economía, que hablaremos de la economía, de las consecuencias y de la reactivación y de las medidas que se han puesto en marcha y las que no. Pero hay otras cosas que están ocurriendo detrás, Pablo. Yo me gustaría terminar, en cualquier caso, aunque sea brevemente, sin tocar una de ellas. Llevamos una dinámica estos 2 o 3 próximos días, mañana viernes también, en donde, no deben quedarse en un segundo plano cuestiones como que el rey no se le haya dejado que acuda mañana a la entrega de los despachos a los jueces en Barcelona, o que se esté ya hablando cómo se va a tramitar por parte del Gobierno el indulto a los condenados del proceso, o, por ejemplo, cómo eliminar, modificar o quitar el actual delito de sedición. Va todo en ese paquete de acercamiento a los independentistas para que se puedan salir adelante los presupuestos, que además el primer acercamiento pues lo hace Pablo Iglesias con Bildu y con RC, es decir, Podemos, Bildu y RC pues están planteando enfocar el futuro de España, porque los presupuestos se trata de eso, ¿no?, de planificar el futuro de España en estos 3 partidos políticos. Y además, después de ese alegato que pronunció Pablo Iglesias, no sé si lo llegasteis a ver en una intervención pública, que Felipe González, para muchos denostado y tratado de facha y demás, bueno, diciendo que esa idea es una estupidez y ya que se trata de una república, sería una república plurinacional con derecho a la autodeterminación y que llevaría solo a la autodestrucción de España. Todo ese amasijo lo dejamos, le prestamos la atención que se debe. A ver, en primer lugar, ahí hay 2 ramilletes fundamentales, 2 ejes troncales que diseccionan los temas. Uno es la monarquía, el sistema político. Otro es el tema táctico y el tema coyuntural de los presupuestos, que como sabemos llevan muchos años, 4. Llevamos todavía, utilizamos los presupuestos del señor Montoro, que ya llevan 4 años de ejercicio, con lo cual obviamente están periclitados. Si además a esos presupuestos que se van a negociar, que se tienen que negociar y aprobar, le vamos a inyectar, van a considerar las ayudas, las donaciones y préstamos que nos va a
dar la Unión Europea y por eso son tan importantes. Tienen que incorporarlos para que después pasen a Bruselas y se aprueben. Diciéndolo de manera muy sencilla. Pues obviamente ahí en el sistema de geometrías variables del Parlamento vemos que hay dos opciones. Una sería apoyarse en partidos centrados del sistema, partidos que podemos simpatizar más o menos con ellos, pero le reconocemos una respectabilidad, y hablo de Ciudadanos, sería aprobar los presupuestos con ayuda del PP, de Ciudadanos, incluso de Vox y obviamente el Gobierno. ¿Qué pasa? Yo creo, mi percepción es que Pedro Sánchez, que creo que quiere ir por esa vía más neutral, le ha dicho al vicepresidente y compañero de Gobierno, Pablo Iglesias, mira, yo te voy a dejar que tú intentes la otra vía, que es la vía del extremo, es la vía extrema, es la vía de los partidos ultramontanos, los partidos muy radicales, partidos, algunos de ellos, por desgracia, con muchos de sus militantes con las manos manchadas de sangre, como es el caso de Bildu y otros. Entonces, yo creo que le ha dicho, venga, yo te voy a conceder que una tentativa por ese lado, el secesionismo y los partidos radicales vascos. Si esa vía no prospera, porque es una vía muy deshilachada, muy incoherente y muy atomizada, entonces vamos a ir a la vía otra, que es la que para el Partido Socialista creo que es la natural. Luego la monarquía. La monarquía, vamos a ver dos cosas. Una, distingamos las personas de la institución. ¿De acuerdo? Parece que el rey de España no ha tenido, típico Borbón, mucho romance y cierto apego al dinero desordenado. Parece. En el caso de la figura del rey. Pero la monarquía... Emérito, claro. La monarquía, como se demuestra parlamentaria, es el sistema político que tienen los países más avanzados. Noruega, Holanda, Dinamarca, Inglaterra. Los países más avanzados de Europa y los nórdicos escandinavos son monarquías parlamentarias, que es mucho mejor. Es curioso, pero decía de la Cuadra Salcedo, un profesor mío, gran ministro de Justicia, decía, es que una monarquía parlamentaria defiende mejor los valores republicanos que algunas repúblicas, como por ejemplo la de Venezuela, que terminan siendo dictaduras horrendas. Entonces, tenemos un sistema que lo importante es que garantiza las libertades. Segundo, nuestra monarquía es un buen business para los ciudadanos. ¿Por qué? Yo quiero recordar que el rey emérito cobraba 24.000 euros al mes. Es mucho dinero, pero la reina de Inglaterra cobra 890.000 euros al mes. Otro dato, la Casa Real Española recibe de los presupuestos 7 millones de euros. El rey de Bélgica cobra él 12 millones de euros, 1 millón al mes. Entonces, nos sale barata. Tercero, tenemos un rey actual que ni sacado de un casting de Hollywood. Un hombre formado, un hombre centrado, un hombre que todo el que lo conoce lo estima como una persona decente. Encima tiene una imagen estupenda, está comprometido con las libertades de todos y ya se ha visto en la obligación de defenderlas. Les digo algo, se saca mucho a colación la actuación del rey el 23F. A mí me parece más resonante y más valiente. Fijaos lo que os digo, lo que hizo Felipe VI para evitar el golpe de Estado en Cataluña, que era un golpe de Estado con todas las de la ley. Y se puso delante de millones de personas enfervorizadas, que no era el caso de un golpe castrense al que hizo frente su padre. Yo lo veo más heroico y más duro. Por eso me parece que la monarquía se merece una oportunidad este rey y me parece que tenemos nuestras libertades mejor salvaguardadas. Así que con ningún otro sistema político, y no necesitamos que un partido un poco ultra quiera reventar el sistema que nos ha garantizado prosperidad y libertad durante 40 años ahora. ¿Qué riesgo le ves, Víctor? ¿O no le ves a todos estos movimientos? ¿Es postureo o son cosas reales? Vamos a ver, riesgo tiene, hacen daño, pero yo quería empezar por una cuestión que planteaba Pablo y que para mí no es menor. Yo soy muy sensible a algunos principios fundamentales y el de presunción de inocencia especialmente. Yo honestamente creo que no se está siendo justo con el principio de presunción de inocencia con el rey emérito, honestamente, que se le ha obligado a salir de la zarzuela, se le ha obligado a salir de España y no sé dónde va a acabar toda esta fiesta, pero no me parece correcta. Más allá de los temas de probidad moral, que tenga, que no tenga, que por cierto, eso se lo tiene que enjuiciar él solo. No seré yo el que señale ni el que enjuicie. Pero insisto, si alguien ha hecho un favor a este país en los últimos años, yo que voy para 60, se llama Juan Carlos I, rey de España. A partir de ahí, ya después que la justicia opere en lo que tenga que operar, pero presunción de inocencia. Luego, todo este debate es mentira. Mira, si entráis a Spotify se llama, ¿no? Si entráis a Spotify hay un informativo que se llama X-Ray. Es digamos un documental sonoro que se hace sobre el rey Juan Carlos I
y una de las entrevistas se le hace a Alfredo Pérez Rubalcaba, 5 días antes de morir. Y donde cuando a Rubalcaba le preguntan por algunas cuestiones más íntimas de su relación con el rey, dice: me la llevaré a la tumba. Se la llevó a la tumba 5 días después. Pues mira, Rubalcaba en esa entrevista repite varias veces: ¿ustedes se han dado cuenta que en Cataluña ya no hablan de independencia? Hablan de república. ¿Y por qué hablan de república? Porque quieren ser simpáticos, graciosos a los republicanos españoles, porque saben que hay un 30% de republicanos en España que detestan todo el tema independentista. Y la nueva estratagema de los partidos nacionalistas es hablar de república cuando el destino final es la independencia. Algo ignominioso y de muy mal gusto. El caso de Podemos, bueno, yo también ahí voy a ser sincero, es decir, yo creo que el presidente Sánchez está cometiendo errores y su principal error es Podemos. Su principal error es Podemos, es decir, le está llevando a escorarse a situaciones impropias de un partido constitucional y un partido que ha defendido la monarquía como el Partido Socialista. Y en algunos casos no lo está haciendo todo lo bien que debería hacerlo. ¿Qué le está pasando a Podemos? Que el ala izquierda del PSOE le ha tapado el discurso. Ya no pueden hablar de política social, de política económica, de redistribución, y se están atrincherando en el tema de la República para captar a ese voto cautivo que les puede evitar el suicidio al que se va a enfrentar Podemos en las próximas elecciones. Luego, claro, y se inventan esto de la república imaginaria. Por cierto, lo decía antes con China, si hablamos de república democrática, transparente, hay muchas monarquías que son más democráticas que muchas repúblicas. No mire a China, vayamos en Europa a Polonia o vayamos a Hungría. Es decir, mira, hay una frase del rey Federico Guillermo II, el ilustrado, el rey Federico Guillermo de Prusia, que decía: yo soy el primer funcionario de la República, porque república significa res pública, cosa pública. Y en este país hemos optado por una opción apartidista, que yo creo que si analizamos nuestra más reciente historia es la acertada, donde la monarquía, pues mira, la monarquía representa a todos los territorios. Nos recuerda que este gran país en el que vivimos nace de la alianza y unión de Castilla, de Aragón, de Navarra. Nos recuerda la afirmación del catolicismo con la conquista de Granada. Nos recuerda nuestros orígenes y nos representa en el conjunto del Estado. Porque no olvidemos que España es producto de la alianza monárquica. España es un país que su origen está en la alianza monárquica, que la gente tiene que leer un poco más. España es Isabel la Católica y Fernando el Católico. Eso es España. Y todo lo que está haciendo Podemos en toda esta historia es atizar a ese 30% de fans del ámbito republicano que yo creo que no traerían nada bueno para este país. Quiero pensar que eso no va a ser un problema mientras que partidos como Ciudadanos, el Partido Popular o el PSOE apoyen la monarquía y el sistema del 78. Pero insisto, le rogaría al presidente Sánchez que deje de hacer concesiones a Podemos. Yo no sé hasta qué punto ni me va a escuchar ni me va a hacer caso. Bueno, aquí está para eso, para dar tu opinión. Y yo no sé si a ti te parece, Mariano, un postureo o no te parece un postureo. Y es serio, yo creo que sí que lo es. Por cierto, además, Pablo Iglesias, que es responsable de los temas sociales en nuestro país. Yo, como todo el mundo, tenemos nuestro punto débil y el mío es esto. Yo creo que el arremeter contra algo tan importante como es la monarquía, yo soy monárquico y por tanto no tengo que plantear ninguna cuestión más, porque como decía que esto de la salud es un bien individual, pues cada uno tiene que hacerlo. Yo lo soy y yo aporto en ese sentido. Yo creo que esto es una cortina de humo, lo tengo clarísimo. Una cortina de humo para evitar que nadie te saque los colores de lo que tú no has hecho. Sí. Porque en este momento el problema de este país no es ni que sea monárquico, ni que haya monarquía, ni que haya una república, ni que haya nada. El problema de este país es que se está muriendo todos los días más gente de la que le toca. Exactamente. Que estamos en una situación de miedo y de quitar muchas libertades, entre comillas, y como bien habéis planteado vosotros dos, de gente que está en un mundo que no se imaginaba que podía estar. Por ejemplo, estar en paro. Y todo esto es que empieza a dar asco. Empieza a dar asco porque es que el problema del país no es este. Yo entiendo perfectamente lo de los presupuestos. Los presupuestos es la
principal legislación que tiene un país. Y en consecuencia parece ilógico que tanto que los presupuestos del señor Montoro se dijeron que eran la burrada más grande del mundo, pues toda burrada. Si no quieres caldo, toma 3 tazas, 4, en este caso 4 tazas. Por tanto, estamos ante una situación que lo que estamos haciendo es que no debemos de confundirnos. No es este el problema del país. Y en consecuencia, cuando lo sacan es por algo. ¿Y por qué lo sacan? Porque quieren eludir su responsabilidad. Bueno, vamos a ver. Cuando el señor Iglesias le exige al actual presidente del gobierno ser vicepresidente social, debe de intentar ser vicepresidente social. ¿Y qué es lo que ha hecho? Claramente, huir de sus responsabilidades, y lo digo con todas las palabras, huir de sus responsabilidades. Porque con lo que ha ocurrido en este país, con el tema de las residencias, con lo que ha ocurrido en este país, con el tema de la gente sin dinero, con la capacidad y la suerte que ha tenido este país porque existe Cáritas. Yo no he visto en ningún momento al vicepresidente social del país haciendo absolutamente nada. Leche, con perdón, es que se va a vivir a una zona de ricos de Madrid y deja de ir a su barrio de Vallecas. Entonces, claro, yo ante estas cuestiones ya creo que no se deben de plantear. Por tanto, presupuestos sí, intenten llegar a un acuerdo para tener unos presupuestos, fundamental. Dejen de tomarnos el pelo con el tema de la república y la monarquía, que ese no es el problema de este país. Intenten que la gente, que el año que viene será el 18% que están en el paro, en vez del 18 sean el 14, el 14. Intenten que las universidades puedan seguir formando a la gente del futuro, que es nuestra... Porque los que estamos ahora, nos quedan 2 telediarios, nunca mejor dicho, pero los jóvenes ayuden a esta gente y además ejerza sus responsabilidades, porque algún día le dirán a esta persona, y usted, cuando aquello del COVID, ¿no era usted el vicepresidente social? ¿Y qué hizo usted? ¿Y qué contestará? Yo quería una república. Qué buen médico, pero yo creo que sería mejor político. Y no lo sabe. No. Lo ha dicho con vehemencia, absolutamente convencido de lo que estaba diciendo. Como habéis hecho todos vosotros, os lo agradezco sinceramente. Ha sido un programa, yo creo que ha merecido la pena. Igual que les aseguro que lo merecerán los próximos. Víctor, muchísimas gracias. Solamente un apunte por el tema de los indultos. La clemencia exige arrepentimiento. Muchas gracias. La clemencia exige arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay clemencia. Estamos locos. No la hay. Hablaremos de ese tema en próximos programas. Mariano, ha sido un placer contar contigo. Bueno. Muchas gracias. Pablo, igualmente, muchas gracias. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias, buenas noches.